las prerrogativas de Dios. En minutos pondría su gloria, su omnipotencia, su omnisciencia. Se iniciaba el proceso de ser humano. Se convertiría por naturaleza en un cigoto, en un embrión, en un feto, en un bebé en pañales. Tendría que aprender de sus padres terrenales, total dependencia del Espíritu Santo, para que le enseñara y lo fortaleciera en la prueba. Yo no sé si ustedes, hermanos, han podido meditar en esa situación. Dios, con toda su gloria, toda su divinidad, para venir a la tierra tenía que disponer, como dice el apóstol Pablo, no tuvo por menosprecio dejar la gloria de Dios y tomar la naturaleza humana por usted y por mí. Un periodo de confrontaciones iba a ser al que se enfrentaba Cristo Jesús. Iba a tener y estar en territorio enemigo, en el Getsemaní, en el Gólgota. Experimentó las mismas trepidaciones que usted y yo experimentamos, bajo circunstancias similares, al borde de consecuencias eternas. Ningún ser jamás habrá estado en situación similar en la cual estaba a punto de entrar. No pensaba en las posibilidades de cometer un error de irremediables consecuencias como ser humano en la tierra. Las piezas de la profecía se estaban acomodando cada uno en su lugar. La pregunta que se hacía era, ¿a dónde iban a ser? Pero esto lo encontramos allí en Miqueas, capítulo 5 y los versículos 2. ¿Qué nos dice el libro de Miqueas? ¿A dónde iba a nacer? Miqueas 5, 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice allí: pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de ¿qué? De la eternidad. ¿A dónde iba a nacer ese ser que iba a dejar la gloria celestial por usted? En Belén. Belén quedaba más o menos a 115 kilómetros, 3 días de viaje en condiciones normales desde Nazaret, donde vivía José y María. Y ellos eran pobres, no tenían parientes en Belén para quedar con ellos. Generalmente, cuando una persona de aquí en la ciudad que va al interior, generalmente tiene familia, tiene parientes. Y así que es fácil trasladarse a esos lugares
porque va a encontrar lugar para quedarse con su familia. Pero en el caso de José y María, ellos tenían que ir a Belén por mandato de un decreto romano que tenían que ser censados, tenían que censarse, y según las tribus de donde ellos habían nacido, tenían que volver al pueblo, al lugar de nacimiento. De ahí era José y María, de la tribu de Judá, y tenían que volver e ir para cumplir con ese compromiso. De allí que se registró el decreto de Roma, y el lugar de origen era precisamente Belén. Tenían que caminar hacia allá, 3 días de camino. María y José, del linaje de David, tenían que ir a Belén. No había concesión para ellos, simplemente tenían que ir, pobres o no, y tenían que ir ahora, ya. No había concesión alguna. Se cuenta que María posiblemente cabalgó en un asno para el viaje. Pudo haber tomado 3 días, descendientes de Judá y Benjamín, tribus que habían llevado cautivos a Babilonia y regresado. Sin embargo, cuando llegaron allá, no hubo lugar para ellos a donde hospedarse. Todo el Dios que creó todas las cosas no tenía lugar donde hospedarse. Y vamos a buscar en el libro de Lucas, el capítulo 2. Lucas, el capítulo 2, y el versículo 7, dice allí lo siguiente. Y el versículo 6 dice: y aconteció que, estando ellos, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Yo no sé si se han puesto a pensar en esa situación. Todo el Creador. ¿Cómo sería eso? Por lo menos no se dice, porque no está registrado en la Sagrada Escritura, si en ese momento de parto María tuvo asistencia de alguna matrona. No dice. La Biblia nos deja allí prácticamente ignorante. Lo que sí sabemos es que el niño fue envuelto en pañales. ¿Cuáles eran las características de este niño? Vamos a buscar en el libro de Hebreos, el capítulo 2 y el versículo 14. Hebreos 2:14. Algunas características.